esta es una clase de perfusión tisular abocada más que nada en pacientes sépticos, pero se van a solapar algunas de las cosas de parámetros diagnósticos y parámetros a seguir con el resto de los tipos de pacientes sépticos. Pero la mayoría, más del 80% de los pacientes que tienen shock séptico, la etiología es por una hipoperfusión tisular, la mayoría es por etiología séptica. Bien, la hipoxia tisular es la condición en la cual la célula de un tejido tiene una utilización anormal del oxígeno que lo va a llevar a un metabolismo de anaerobiosis, produciendo un montón de factores y respuestas inflamatorias, ¿no? Algunas de las consecuencias que tiene este tipo de metabolismo es la alteración del flujo de iones a través de la membrana. Esto es por la disfunción de las bombas dependientes del ATP. Si no tenemos un buen metabolismo para producir una buena cantidad de ATP, estas bombas van a empezar a tener una disfunción y va a empezar a generarse un cúmulo de estos iones. Después la desnaturalización de las proteínas. Tenemos una producción excesiva de radicales libres de oxígeno. La activación de mediadores inflamatorios que son liberados a la circulación y funcionan, digamos, a nivel local y a nivel sistémico. Y después tenemos la vasoconstricción de algunos lechos y vasodilatación inapropiada de otros, lo que nos lleva a una mala distribución de flujo, a una mala distribución de flujo tisular. Y también genera una trombosis microvascular. Todo esto por los radicales libres que se forman y todos lo que salen, digamos, del producto de la inflamación que producen estos tipos de fenómenos. Algunos conceptos para tener en cuenta para entender la fisiopatología de la hipoperfusión tisular son lo que es la disponibilidad de oxígeno, que es el contenido de oxígeno que vamos a tener nosotros, que es el que está disponible para que la célula haga sustracción y lo utilice, que es el producto del gasto cardíaco. Nosotros sabemos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen eyectado por contracción. Y está expresado en una unidad de volumen por tiempo, en este caso litros por minuto, por el contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? Y eso nos va a dar un flujo de oxígeno que está dado en mililitros de oxígeno por minuto, que esa es la cantidad de oxígeno que le va a pasar a un tejido en particular en una fracción de tiempo, digamos. Su fórmula está dada por que el transporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la cantidad de oxígeno, cantidad arterial de oxígeno. Bien, el consumo. El consumo es lo que la célula o el tejido va a extraer de oxígeno de esta disponibilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Y es el producto del flujo, que dijimos que era el gasto cardíaco, por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de oxígeno en la arteria, se le extrae oxígeno y va a quedar una cantidad menor en el lecho venoso. Bueno, esa diferencia que hay entre los dos es el consumo, ¿sí? Y si lo expresamos en porcentaje, ¿qué porcentaje de oxígeno se le extrajo? Esta es la fórmula de lo que es el consumo, el gasto cardíaco, por la diferencia de oxígeno arterial menos la venosa. Y si lo expresamos en porcentajes, nos va a dar la tasa de extracción, ¿sí? La tasa de extracción es el porcentaje de oxígeno consumido. Si en un lecho arterial tenemos 10 moléculas de oxígeno y en el lecho venoso tenemos 6, bueno, utilizaron 4. Y esta es la fórmula en la que está expresada la tasa de extracción de oxígeno. Bueno, este gráfico lo que nos va a explicar, que también lo había mostrado Marce en su clase, lo que nos va a explicar es en qué momento, esto yo se lo voy a explicar más o menos de la forma en que lo entendí yo, en qué momento o en qué situación se encuentra el paciente en base a los parámetros clínicos que tiene y de laboratorio, ¿sí? Que es básicamente el tipo de metabolismo que está utilizando en ese momento. Entonces,
como nosotros vemos, acá tenemos una zona independiente, ¿sí? Independientemente de la cantidad de oxígeno. Yo no sé si se ve mi mouse del otro lado, pero abajo tenemos Sí, se ve. el contenido, bueno, el contenido de oxígeno, y arriba tenemos la tasa de extracción. Entonces, en la zona independiente, independientemente del contenido que tengamos, va a ser necesario, ya está, es suficiente, digamos, para suplir la tasa de extracción. Espero que me corra esto. Entonces, es aquella situación en la que la disponibilidad, que es la parte de abajo, digamos, la disponibilidad de oxígeno es suficiente para suplir el consumo, ¿sí? Aunque aumente la tasa de extracción. Por más que aumente, va a estar en esa meseta, no va a haber problema. Y esa es la meseta de la zona independiente. Después tenemos el punto crítico. El punto crítico es el punto de quiebre, digamos, que la pendiente va a empezar a ir hacia abajo, leyéndolo de derecha a izquierda, ¿no? Y es el momento en el cual, conforme siga disminuyendo la disponibilidad, va a ir disminuyendo la tasa de extracción, ¿sí? La célula, en este caso la mitocondria, que es la que necesita el oxígeno para hacer la respiración celular y generar los ATP que necesita, va a contar con menos cantidad de oxígeno, con lo cual lo va a generar de otra forma, que es la forma anaerobia. Ese es el punto crítico. Y después tenemos la zona dependiente, ¿sí? En la situación en la que disminuye el consumo por parte de los tejidos conforme vaya disminuyendo la disponibilidad, ¿sí? Ese es el grafiquito explicado. Y bueno, después, tiene bastante importancia remarcar que no solamente nos tenemos que guiar por la macrohemodinámica de un paciente, porque podemos estar en un momento en el que tenga una macrohemodinámica adecuada y que esté en falla microhemodinámica, ¿sí? No nos vamos a dar cuenta. Esto no significa que no haya que mirarlo. De todos modos, nosotros siempre que tenemos un paciente adelante, lo primero que uno hace es la inspección. Uno lo ve, hace la anamnesis, control de signos vitales, en fin. Todo eso se hace y nos habla de un montón de cosas que pueden estar sucediendo, pero muchas veces hay estabilidad macrohemodinámica e inestabilidad microhemodinámica. Y la importancia radica en que la detección precoz y la rápida reanimación disminuyó mucho la tasa de mortalidad de este tipo de pacientes que bueno, en base a diferentes estudios se demostró que es muy importante la detección y la reanimación. Entonces, ¿en qué parámetros nosotros nos podemos apoyar para empezar a identificar este tipo de patologías? Bueno, los parámetros clínicos, como dijimos recién, si bien nosotros los podemos tener en valores normales, eso no nos da la certeza de que no haya una falla en la microcirculación. Entonces, los parámetros clínicos, tenemos la temperatura del primer dedo del pie, que es el gradiente térmico central versus el periférico, y si tenemos un gradiente mayor a 7 grados, nos habla de un mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? En uno de los estudios que también había puesto Marcelo en su clase, mostró que esto es directamente proporcional al aumento del lactato, ¿sí? Pacientes que tenían un gradiente térmico mayores a 7, cuanto mayor era el gradiente térmico, también le elevaba la concentración de lactato y por ende tenía mayor tasa de mortalidad futuro. El relleno capilar aumentado, el relleno capilar es básicamente nosotros le generamos una isquemia mediante una presión local y vemos qué tiempo es el que tiene el paciente en reperfundir ese tejido, digamos. Ese es otro parámetro, y después tenemos el reticulado score, que tiene una graduación de 1 a 5, donde se demostró que pacientes también con score de 5 tenían una mayor mortalidad. El reticulado score son livideces y reticulados que se generan de forma excéntrica desde el centro de la rótula, bueno, de forma excéntrica, ¿no? Hacia la ingle, siendo el mayor puntaje hacia la ingle y también su proporcional hacia caudal, ¿no? Después, el ácido láctico.
Esto es otro parámetro que nosotros vamos a usar y es muy importante también la detección. Y este parámetro tiene mucho, refleja mucho la severidad de la hipoperfusión tisular y el mecanismo del metabolismo anaerobio y la mortalidad en los pacientes críticos. El ácido láctico es un parámetro que, creo que por acá lo puse, es de útil seguimiento la depuración del lactato. También se hizo otro estudio en los que demostró que creo que abajo está. No, no lo puse. Bueno, se hizo estudio en los que se demostró que el tiempo que uno tarda en depurar el lactato, cuanto mayor se prolongaba ese tiempo, conforme pasaban los días, la tasa de mortalidad aumentaba. Y los pacientes que se les depuraba en menos de 24 horas, por ejemplo, tenían una tasa de mortalidad mucho más baja. Y otra cosa que hay que tener en cuenta con el lactato alto es que hay situaciones en las que nosotros podemos tener el lactato alto y no tener hipoperfusión tisular, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el 70%, más del 70% del lactato se metaboliza en el hígado, con lo cual si nosotros tenemos una patología en la cual tenemos una insuficiencia hepática, vamos a tener un lactato elevado, pero no vamos a tener hipoperfusión tisular, ¿sí? Entonces, después vamos a ver en los parámetros de laboratorio, hay que evaluar la función hepática como para descartar ese tipo de problemas, ¿no? La función hepática se evalúa mediante el tiempo de protrombina y no de transaminasa. Bien, esto es un flujograma que también lo saqué de la clase de Marce, que medio como que lo fui armando de a poco y me ayudó a mí me ayudó por lo menos a entender también un poco de la forma de ver de dónde viene el problema, digamos, con respecto al lactato y la saturación venosa central de oxígeno. Entonces, nosotros tenemos un paciente que tiene un lactato mayor a 3 milequimoles por litro. Bien. Y vemos la saturación venosa central de oxígeno. ¿Tiene menos del 70%? Sí, tiene menos del 70%. Bueno, entonces este paciente puede tener dolor, puede tener agitación, puede tener la temperatura elevada. En este caso, estamos teniendo un aumento en la tasa de extracción, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente en situación de aumento de tasa de extracción y le hicimos un lactato y tiene mayor a 3, significa que ya cruzó el punto crítico y está consumiendo más de lo que le puede proporcionar, ¿sí? Estamos en la zona dependiente, en la parte de la izquierda, ya cruzamos el punto crítico. Bueno, a este paciente lo que le vamos a hacer es analgesia, le vamos a hacer sedación, le vamos a hacer antipirético. Fíjense que el tratamiento está dirigido al síntoma, digamos, que le está generando la injuria en este caso. Ahora, el paciente tenemos una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro. Tenemos un paciente anémico. Bien, lo mismo. Ya cruzamos el punto crítico porque tenemos el lactato mayor a 3. Bueno, este paciente le vamos a pasar, también acá no tenemos un aumento en la tasa de extracción, sino lo que tenemos es una disminución en la disponibilidad, ¿sí? Una disminución en el D2. Lo que vamos a hacer con este paciente es transfundirlo. Después tenemos el mismo paciente, pero con una saturación de oxígeno por oximetría de menos de 92%. Estamos frente a un paciente con hipoxia. Acá, ¿ustedes qué creen dónde es que va a tener el problema? ¿En un aumento en la tasa de extracción o en una disminución en la disponibilidad, por ejemplo? En la tasa Acá, de... acá lo que vamos a tener es una disminución de la disponibilidad. Tenemos menor cantidad de oxígeno, una disminución del DO2. Tenemos menor cantidad de oxígeno que le ofrecemos al tejido, ¿sí? El paciente está en hipoxia. Entonces lo que se hace acá, oxigenoterapia, va dirigido a lo que se le está sucediendo, digamos. Después tenemos el mismo paciente con un lactato mayor a 3 milimoles por litro, pero con una saturación venosa central mayor del 70%. Acá lo que me está diciendo es que
la tasa de extracción está disminuida porque se le está quitando poco oxígeno a la sangre. La mitocondria no está utilizando el oxígeno. Entonces tenemos un trastorno en la microcirculación. Lo que vamos a hacer ahí es intentar reperfundir ese lecho, digamos. Acá lo que le falta, porque no me entraba y estaba como aparte, era si este paciente tenía respuesta o no a la fluidoterapia, digamos, a la reposición de líquido, coloide o cristaloide, no importaba. Si te decía que sí, era porque estaba en hipovolemia. Entonces, estaba bien, que había que aumentarle la volemia. Y si no tenía respuesta frente a la fluidoterapia, el problema era disminución en la contracción. Y ahí el tratamiento era con inotrópico. Entonces, frente a este paciente, nosotros tenemos, después de 2 horas, se lo evalúa y se ve si se disminuyó el lactato más del 20% después de 2 horas. Sí, bueno, continuamos la misma terapia y reevaluamos en 2 horas. Y si es que no, se vuelve a realizar el flujograma. Bien, seguimos con los parámetros para evaluar la hipoperfusión. Y acá tenemos el delta CO2, ¿sí? La diferencia de CO2 arterial y venoso. Lo que nos habla acá es la cantidad de CO2 que se generó en un determinado tejido, ¿sí? En la microcirculación. Nosotros tenemos una concentración de CO2 arterial, pasa por el lecho de la microcirculación y después tenemos otra concentración distinta, que va a ser mayor, venosa. Si eso aumenta, significa que se está produciendo mucho CO2 en ese lugar. Entonces, para que nos demos una idea, el metabolismo anaerobio genera mucho más CO2 que en presencia normal de oxígeno, ¿sí? Con lo cual va a producir un aumento significativo entre la diferencia entre ambos conforme se esté en estado de anaerobiosis. Bueno, se realizó un estudio de 46 pacientes adultos, en el cual 60% eran hombres y 40% eran mujeres, con sepsis, que la mayoría era a foco abdominal. Y se la dividió en 2 grupos, con delta CO2 alto y delta CO2 bajo, donde se tomó como punto de corte, si era alto-bajo, 6 milímetros de mercurio. Si tenían mayor, la diferencia era mayor a 6 milímetros de mercurio, tenía un delta CO2 alto. Y arrojó que la mortalidad con los pacientes que tenían un delta CO2 alto fue del 34%, mientras que los pacientes que tenían un delta CO2 bajo, o sea, menor a 6 milímetros de mercurio, de una mortalidad del 2,8. Fue bastante significativo, digamos. Entonces, es un parámetro importante para tener en cuenta, no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento de este tipo de pacientes. Bien. Después delta-delta, delta CO2, delta O2. Lo que me va a decir acá, este es el coeficiente respiratorio que tiene el tejido, ¿sí? Es el cociente entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Su valor normal es, o debería ser, menor a 1, ¿sí? Y está dado por la producción de dióxido de carbono sobre el consumo de oxígeno, ¿sí? Producción de dióxido de carbono siempre va a haber. ¿Qué pasa? Que cuando hay producción de dióxido de carbono en presencia de oxígeno va a ser menor que cuando no la haya, porque va a ser en aerobiosis. Si se hace en anaerobiosis va a ser mucho más alta la tasa de producción de lo que sería el CO2. Entonces, acá para ir desmenuzando, digamos, la ecuación, la producción es el CO2 venoso menos el arterial, o sea, el CO2 que nosotros teníamos en la arteria, se le suma lo que sucede en la microcirculación y como resultado final tenemos el CO2 producido, digamos. Y después el oxígeno arterial menos el venoso, ese es el consumo de oxígeno que vamos a tener. El mecanismo del aumento de este delta-delta está dado a expensas del bajo consumo de oxígeno por una disminución de la tasa de extracción, ¿sí? Tenemos baja disponibilidad de oxígeno que nosotros les podemos dar a la célula, sumado, que en realidad una cosa va de la mano con la otra, sumado a la alta producción de CO2, porque en este caso, recuerden que pasamos el punto crítico para el lado de la izquierda y empezamos a estar en anaerobiosis, con lo cual
el numerador, en este caso, va a estar aumentado y el denominador va a estar disminuido, con lo cual el resultado final va a ser cada vez mayor. Bien, la que no me acuerdo lo que puse acá, un valor mayor a 1.4 nos habla de un metabolismo anaerobio y un aumento de la mortalidad de estos pacientes también. Bien, después, otro de los parámetros que podemos utilizar para la detección de esta patología son las nuevas tecnologías, ¿sí? La microscopía directa de primera, segunda y tercera generación, con luz polarizada y campo oscuro, respectivamente, que acá lo que nos va a evaluar es la densidad de los vasos perfundidos, la proporción de los vasos perfundidos también, el índice del flujo que hay en la microcirculación y el índice de heterogeneidad de los capilares. Después tenemos la capnometría sublingual, que aumenta con la disminución del gasto cardíaco, aumenta con la disminución de la presión arterial, o sea, en estos dos parámetros sería inversamente proporcional, y disminuye conforme baja el lactato. Acá sería directamente proporcional. Es otro de los parámetros que podemos tener para evaluar el seguimiento también. Después tenemos la tonometría gástrica. Acá se le coloca como un manguito que está lleno de líquido, que es una solución salina, un balón de silicona, con permeabilidad libre para el CO2, en contacto con la mucosa gástrica, ¿sí? Acá lo que nos va a dar es la cantidad de CO2 que tenemos a nivel de ese tejido. ¿Y qué pasa? Este es un órgano que no es un órgano noble, con lo cual no tiene tanta reserva de oxígeno, no tiene tanta reserva de flujo. Entonces, frente a pequeños cambios, estos tipos de tejidos van a tener injuria temprana, digamos. Entonces, para una detección precoz de este problema, en este caso nos sirve, ¿sí? Acá les puse, se conoce al estómago con un órgano con muy poca reserva microcirculatoria y es muy sensible a los pequeños cambios en la perfusión, motivo por el cual se convirtió en uno de los métodos para la detección de la falla microcirculatoria. Y el NIRS es un emisor y detector, tiene un emisor y detector de ondas que mide no solo la saturación arterial, sino que también venosa. Entonces puede hacer una tasa y un promedio, digamos. Tengo entendido que se utiliza mucho en pediatría. Bien. La fisiopatología, en este caso, está dado frente a un estímulo inflamatorio, que se libera una serie de citoquinas que producen la adhesión de neutrófilos a las células endoteliales, activando el sistema de coagulación y generando microtrombos, entre otras cosas. Al comienzo las arterias y las arteriolas se dilatan y disminuyen la resistencia periférica y el gasto cardíaco aumenta. Esta es una etapa en la que se denomina un shock caliente, porque aumenta el gasto cardíaco. Y luego el gasto cardíaco puede disminuir y la tensión arterial cae, con un aumento de la resistencia o no periférica. Y aparecen signos característicos de la hipoperfusión. Bien, para el diagnóstico, las manifestaciones clínicas son importantes. Si bien dijimos al principio que no nos tenemos que guiar solamente por esto, porque podemos tener una macrohemodinamia normal o compensada, mientras que estemos teniendo una falla microcirculatoria, pero es importante, siempre el paciente hay que verlo, hay que revisarlo, hay que hacer la anamnesis. Después, hemograma completo, como les dije, evaluar a ver si el paciente está anémico, a ver si tiene signos de infección, de qué tipo de infección tiene el signo también, evaluar la función hepática con el tiempo de protrombina, evaluar gasometría, evaluar la acidosis, en fin, tenemos el hemograma. Después, los métodos un poco más invasivos, la presión venosa central, la saturación venosa de oxígeno,
¿sí? Todos esos parámetros nos van a ayudar a evaluar todo lo que vimos antes, ¿sí? Para ir llevando un monitoreo de si estamos reanimando o, no, o si no estamos reanimando, digamos, al paciente. Después vamos a ver en lo que es el tratamiento de este tipo de falla microcirculatoria, que el tratamiento está dirigido ni más ni menos que a la injuria que estamos teniendo. Entonces, si estamos teniendo una infección, una sepsis por una infección bacteriana, bueno, hay que hacer hemocultivos, urocultivos, cultivo de secreciones y de punciones, y comenzar una terapia empírica temprana y después una redirección del tratamiento conforme el antibiograma que tengamos. En fin, debe hacerse un estudio exhaustivo del paciente y de sus posibles focos que estén generando el cuadro clínico. Porque sabemos que para mejorar tanto la hemodinamia como la microdinamia, tenemos que tratar la etiología, lo que hablábamos recién. Quizás ustedes, en el servicio de ustedes, lo hagan de forma, es por lo que yo lo que vi ahora en la rotación, lo hagan de forma un poco más empírica y más dirigido a lo que es la solución del problema rápida, ¿sí? Porque a ustedes se les presenta el problema ahí y lo tienen que solucionar ahí. Entonces, en el caso de un tratamiento antibiótico, lo van a hacer empírico. Después se va a redireccionar en otro servicio, digamos. Pero bueno, nada, al tener todos estos parámetros, ustedes pueden ver si está teniendo una falla en la microcirculación o no, y, y como vimos en el flujograma, ir viendo qué cosas le podemos ir cambiando para mejorar la perfusión en este caso. Después, el plan terapéutico de este tipo, de estos pacientes, bueno, como vimos, como les expliqué en el flujograma, que no estaba escrito, porque no me entraba en realidad, si el paciente tiene falla de bomba o no, lo vamos a saber haciendo una fluidoterapia, ¿sí? Si nosotros expandimos al paciente y tenemos una buena respuesta, significa que tenemos hipovolemia. Entonces, algunos autores rescatan que la reposición temprana de líquidos, ya sea coloides o cristaloides, es importante más, en el tiempo de instauración del tratamiento, más que del tipo de líquido que nosotros le vamos a infundir. Después, oxígeno de apoyo. Acá lo que vamos a aumentar es la disponibilidad. Vamos a mejorar el DO2, ¿sí? Le vamos a dar mayor calidad de oxígeno a ese tejido. Tratamiento antibiótico. Bueno, acá puse a evaluar la disponibilidad de la toma de cultivo antes de comenzar una antibiótico-terapia de forma precoz. Es importante eso también. Después, la selección de los vasoactivos. En uno de los artículos leí que el uso de la dopamina se tiene que limitar a 5 microgramos kilo minuto por una hipoperfusión esplénica asociada con sepsis. Estamos hablando de pacientes sépticos y bueno, me resultó interesante ponerlo acá por el tema del uso de la dopamina. Después, la sedación o analgesia. Lo que se busca acá es disminuir la tasa de extracción, o sea, el consumo, mediante el control del dolor, el estrés y la ansiedad. En el flujograma era lo primero que habíamos visto, ¿sí? La paciente estaba con aumento de la temperatura, estaba con dolor, y ahí iba a aumentar la tasa de extracción, con lo cual necesitábamos tener mayor disponibilidad, mayor DO2. Después, la ventilación mecánica. Acá podemos, acá quizás podemos estar atacándolo desde los dos flancos, porque no solo mejoramos la hematosis, o sea, la calidad de oxígeno que nosotros tenemos en el lecho arterial, sino que también mejoramos el consumo mediante la relajación de los músculos respiratorios y los músculos accesorios en el caso de que esté teniendo una falla respiratoria, ¿sí? Entonces, para concluir todas estas cosas que estuvimos hablando, no nos podemos basar nunca en lo que son los datos de la macrohemodinamia, ¿sí? Sabemos bien que puede coexistir un fallo en la microcirculación mientras que el paciente está hemodinámicamente estable. Eso no quiere decir que no lo vamos a evaluar, como dijimos antes. Después, el lactato es un parámetro útil tanto para la detección como para el seguimiento, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre está aumentado por la hipoperfusión tisular. Recuerden lo que hablamos de la insuficiencia hepática, me puede dar un aumento del lactato sin estar
en una falla de hipoperfusión tisular. Ese lactato no está viniendo de un metabolismo anaerobio, sino de una insuficiencia hepática, en una disminución del clearance, sería, en este caso. Después es importante una precoz detección y un tratamiento para disminuir la tasa de mortalidad en estos pacientes. Hay un montón de estudios que están realizados que están demostrando que tratar esta patología, digamos, meternos en este campo, hace que disminuya mucho la tasa de mortalidad en estos tipos de pacientes. Y el objetivo terapéutico tiene que estar dirigido a dos grandes, digamos, columnas que serían la etiología que esté provocando la injuria, ¿sí? Y la estabilidad macro y microhemodinámica paciente, ¿sí? Generarle el confort para que no tenga ese estrés, digamos. Y bueno, esa es la bibliografía. Muy bien, Alvarito. Muy linda la clase. Es un tema largo, pero bueno, bien la selección. Igual, nada, lo que me gustaría que te quede es que no hay que perder la clínica, ¿sí? Vos tocás al paciente, está frío, le haces el relleno palpebral y está aumentado, eso no hay que perderlo. O le pones un saturómetro en el dedo o en la oreja y le pones otro en el dedo del pie y ves que en el dedo del pie no lo marca o no tiene pulsatividad, bueno, no le está llegando bien la sangre. Vos le pones a un paciente el saturómetro en el dedo del pie y tenés durante toda la cirugía buen pulso, buena curva, ese paciente seguramente está bien perfundido. Cuando perdés eso, son datos que por ahí no están en los libros y demás, pero es importante tenerlo y darse cuenta. Nosotros en algunas máquinas te mide el oxígeno inspirado y el expirado, ¿sí? Si vos le estás dando oxígeno inspirado y el paciente en el expirado tenés el 5 o 10% menos, bueno, por ahí está, no es normal pero si tenés el 20, de repente el expirado de oxígeno bajó del 30% y algo pasó. ¿Qué pasó? Que se está consumiendo todo el oxígeno. Bueno, son datos que por ahí no son tan directos, pero te van a hacer dar cuenta de que el paciente está consumiendo mucho. Vos fíjate en las máquinas, ¿sí? Te miden el oxígeno inspirado y también el expirado. Nosotros lo usamos para ver si está bien preoxigenado, si llegó a 0,9 en el expirado y demás. Pero ojo, si en el expirado empieza a bajar de repente, algo está pasando que el paciente está consumiendo mucho oxígeno y que te está mandando en un expirado bastante bajo el porcentaje, la diferencia entre el inspirado y el expirado. Bueno, capaz que está convulsivando y está con anestesia y no lo estoy viendo. Entonces son pequeños datos que también complementan al ácido láctico, a la manometría y cosas que no tenemos lamentablemente en el hospital en muchas oportunidades, pero no hay que perder de vista las cosas que sí tenemos, que las tenemos que saber interpretar en conjunto, ¿sí? En conjunto, eh, para identificar problemas de DO2 y VO2 del paciente.